Auspicia la columna de Daniel Garro, Value International Group. Bueno, como todos los domingos, estamos junto al licenciado Daniel Garro. Hoy lo recibimos en nuestro estudio. Daniel, ¿cómo le va? Muy buen día. Hola Edgardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Afortunadamente muy bien, Daniel. Bueno, qué importante saber sobre en qué invertir nuestro dinero para lograr cobertura, en la mayoría de los casos, como lo hemos hablado con usted en otras oportunidades. Plazos fijos, bonos, criptomonedas. En definitiva, el mercado me ofrece un menú bastante amplio que seguramente algunos son más interesantes que otros, ¿no? Sí, además, pero lo más importante antes de saber lo que es un bono, lo que es un plazo fijo, lo que es una criptomoneda, lo primero que hay que aprender es a generar y clasificar los excedentes que vos podés tener. Seas persona o seas una pyme de pronto, tenés que aprender a generar excedentes y después aprender a clasificarlos. ¿Qué significa aprender a generar excedentes? Bueno, muy simple. Tengo que lograr sacar el mayor jugo posible al flujo de fondos que yo tengo como persona o dentro de mi empresa o de mi emprendimiento. ¿Qué es? Sacarle el jugo significa que cuando yo voy a negociar pagos y cobros tengo que tratar siempre de generar excedentes. A la vieja usanza sería pagar lo más lejos en el tiempo posible, cobrar lo más cerca en el tiempo posible, sería, digamos. Esa es la rentabilidad. Claro. Ese sería como el tips a 10.000 metros de altura, ¿no? Por supuesto. Eso muchas veces depende del rubro, depende de los proveedores, pero uno tiene que aprender a negociar esa parte porque tiene que aprender a generar excedentes. Segundo, una vez que uno trabaja en la generación de excedentes, que es un arte, tiene que aprender a clasificarlos. No es lo mismo un excedente de muy corto plazo, algo que vos necesitas dentro de 2 semanas, a un excedente. Yo los clasifico en cortísimo plazo, corto plazo, mediano y largo plazo. Muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿y eso en tiempos cuánto es? Depende. El corto plazo de la empresa A no es el mismo que el corto plazo de la empresa B. Por las necesidades. Todos son trajes a medidas. Por eso es que es muy importante aprender a conocer las finanzas personales y las finanzas de mi emprendimiento para poder hacer esa clasificación. Es todo un arte ese proceso. Nosotros en nuestro grupo consultor solemos ayudar a las empresas a que aprendan a crear excedentes y después que aprendan a clasificarlos. ¿Por qué es muy importante estos 2 pasos? Porque para llegar al tercero, que es después hacer la inversión, colocarlos, esto lo tengo que tener hecho. Y muy bien hecho. ¿Por qué? Porque si me equivoco y pongo una inversión en 3 semanas, pero eso que la plata la necesito en 2 semanas, no voy a tener la plata para pagar. Entonces es más grave el problema. Y el tipo de inversión no es lo mismo una inversión para 2 semanas que una inversión para 6 meses o 1 año. Las estrategias cambian. Por eso es que es muy importante clasificar. Generarlos y aprender a clasificarlos, porque después se arman las estrategias en función de esa clasificación. Por eso les digo a todos que más allá de saber qué es lo que es un bono, qué es un plazo fijo, está bien, qué es lo que es una criptomoneda, lo importante primero son los 2 primeros pasos, antes de llegar al tercero, porque a lo mejor conviene un plazo fijo, a lo mejor conviene un bono, a lo mejor conviene en criptomoneda, pero eso depende de los 2 primeros pasos. Que hay que saber darlo. Que hay que saber darlo. Y estar bien asesorado también, esto es importante. Porque es un arte. Claro. Normalmente los asesores financieros de hoy saben matemática financiera, pero no finanzas. Esto es muy importante entender. Una cosa es saber lo que es interés compuesto o ese tipo de cosas, que es matemática financiera, saber lo que es un bono, saber lo que es una curva de inversión, saber lo que es una curva de intereses o de tasa de interés. Eso es matemática financiera. Saber finanzas, hay muy pocos. Y saber finanzas implica esto, que es un arte, porque todo es un traje a medida. Cada persona es única, cada empresa es única, por lo tanto, cómo uno arma los excedentes y cómo después arma la clasificación y posteriormente la estrategia cambia. Y un dato clave en esto. A ver. Todos hablan de los excedentes, pero nadie habla de los faltantes de liquidez. Claro. A veces vos como persona o vos en tu emprendimiento no siempre tenés excedentes, a veces tenés faltantes de liquidez. Claro. ¿Y cómo hago para cubrir los faltantes de liquidez? ¿Cómo los puedo planificar, proyectar en el tiempo y preparar una estrategia que sea lo menos costosa posible para poder cubrir ese faltante de liquidez? Normalmente, ¿qué hacen las empresas? Y charlan con los bancos, arreglan un descubierto.
Eso no es profesional. Eso. Esto es lo mismo que cuando les digo a todos, voy a las empresas y me dicen, ¿ustedes hacen algún trabajo con los excedentes de corto plazo? Sí, ¿no? Los colocamos en un fondo común de inversión, hacen money market. Eso es como, yo le llamo el mercado pago corporativo. Eso lo hace mi mamá de 86 años con el mercado pago. Eso no es profesional. Y tampoco es profesional tener un descubierto en cuenta corriente. Eso no es profesional. Profesional significa planificar e ir corrigiendo los desvíos a medida que los hechos van sucediendo y planificar excedentes de liquidez y faltantes de liquidez. Porque si no, empiezan a aparecer los costos. Costos de oportunidad o costos reales. Si vos tenés un faltante de liquidez y no lo planificaste, no lo proyectaste, tenés que salir a pagar cualquier tasa porque tenés que cubrir. Por supuesto. Entonces, las dos cosas son muy importantes, son dos caras de una misma moneda, pero la clave es que es un arte y no todos los profesionales están preparados para manejar ese arte. Muchísimas gracias, Daniel, por visitarnos. Lo esperamos el próximo domingo. Gracias, hasta luego. Auspicia la columna de Daniel Garro, Value International Group.